tal? Bienvenidos a esta nueva edición aquí en El Círculo. Y hoy vamos a platicar de trabajo infantil, un tema fundamental del que se conmemora, por cierto, este 12 de junio, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Y para eso saludo a Pedro Américo Furtado de Oliveira, él es director de la oficina de la OIT para México y Cuba. ¿Qué tal, Pedro? Muchas gracias de estar con ustedes aquí en este momento. Un placer. Gracias, Pedro, y gracias también a la maestra Alejandra Romo, maestra en Derecho Penal. ¿Qué tal, Alejandra? Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario. Y Pedro, empezamos, si te parece, con una mirada de la dimensión que tiene este problema a nivel mundial. Dale, bueno, gracias por la oportunidad, porque creo que es un momento muy clave para tratar de discutir un tema que para muchos todavía no ven como un problema. Para muchos sectores de la sociedad, no solo mexicana, eso no es un tema exclusivo de México, eso pasa en muchos lugares, de que todavía para muchos es una percepción común que para los hijos y hijas de pobres, el trabajo infantil es la solución. Entonces, por eso tenemos aquí, quisiera más de que presentarles unas cifras, demostrar por qué sí hay todavía una duda de lo que es trabajo infantil y lo que sería trabajo de chicos o chicas. Eso capaz que puede ser algo muy sinónimo, pero no, hay una línea muy tenue que separa lo que estaría prohibido y todo lo que sería permitido, que podría generar un proceso en que los niños y las niñas se insertaran dentro de su contexto familiar, comunitario y societario, dentro de lo que sería actividades que no estaría exponiendo ni a su vida, ni a su integridad física, ni moral. Entonces, pero en términos generales, lo que podríamos decir es que en términos numéricos, lo que estaría prohibido en todo el mundo, por supuesto, abro un paréntesis aquí, don Mario, para explicar que dentro de los convenios de la OIT, que son los convenios marco, que encuadra los compromisos que los países asumen ante la OIT, hay un convenio específico, el número 138, que establece una edad mínima. Ni todos los países tienen la misma edad como edad mínima para poder permitir que ingresara al mundo del trabajo. Entonces aquí le estaré informando datos generales, teniendo en cuenta esa diferencia legal de cada país. En México está por los 15 años, que es la edad a partir de la cual un joven y una joven podrían comenzar a tener una vida productiva que se espera sea protegida, ¿no? Y que no se las exponga a ningún riesgo. Pero tenemos en los 20 años que hemos conseguido, diría, cuantificar, ¿no?, lo que está sucediendo ahí en ese tema, hubo netamente una disminución bastante grande en los 20 años, con más o menos 100 millones de chicos y chicas dejaron de trabajar desde 2000, cuando se comenzó a contabilizar en todos los países, hasta 2017, cuando se consiguió dar esa cifra que llegamos a 152 millones. Entonces salimos de 240 y pico a 152, fueron 100 chicos a menos. Y claro, podríamos decir cómo está en Latinoamérica, en México, pero también tratamos de acompañar. Pero esas cifras, aunque son cifras basadas en datos oficiales que los institutos de estadísticas levantan, pero hay mucho trabajo infantil oculto, invisible, que no se consigue ver ni tampoco cuantificar por las encuestas tradicionales que las herramientas públicas la tienen, que son trabajos, por supuesto, como por ejemplo explotación sexual de chicas y chicos, como chicos involucrados en tráfico de drogas o chicos que están en conflictos armados. Entonces hay varios sectores que por supuesto los canales tradicionales de estadísticas no consiguen levantar. Pero creo que lo más importante que quisiera plantearles aquí en ese momento es que lo más grave es que todavía seguimos teniendo mitos. Hay muchas sociedades que creen que para los chicos, que para que las familias pobres, la solución es poner a sus hijos a trabajar. O sea, no puede ser que no encontremos otra solución para la pobreza que sea incluir a los chicos a trabajando, teniendo en cuenta, y ahí terminaría, que si sabemos, sería muy complicado decir hoy, dentro de un contexto pre-pandemia, ¿no?, que tenemos un nivel de desempleo altísimo en el mundo, adulto. Si tenemos desempleados adultos,
¿por qué emplear chicos? De acuerdo. Entonces hay todo un tema, no está uno para uno. Por supuesto, hay un ratio un poco diferente, pero no hay una lógica para explicar, teniendo tantos adultos desempleados, ¿por qué seguir empleando a los De chicos? acuerdo. Yo creo que ahorita vamos a ir revisando varios de los conceptos que ya Pedro puso sobre la mesa, pero Alejandra, yo quisiera revisar en el caso mexicano. Ya decía Pedro que de pronto las legislaciones son diferentes, las definiciones incluso son distintas. ¿Cómo estábamos en el caso mexicano? Fíjate, Mario, que sucede algo muy interesante respecto a lo que refería Pedro en el caso de México. En el caso de México somos una sociedad totalmente insensibilizada, somos una sociedad totalmente apática, una sociedad que pues al final no tiene memoria. En este país no se tiene memoria y donde a pesar de que se han hecho mínimos esfuerzos por tratar de evitar la explotación laboral de los menores, pues no hay cifras reales, no hay, como lo mencionaba Pedro, ¿dónde está el trabajo informal? No están contemplados los niños que se encuentran en los cruceros vendiendo comida, vendiendo chicles, los niños que están cuidando carros, los niños que al final, o niñas que van a trabajar y que vienen de un pueblo de la Sierra de Guerrero, y que los padres obligan a trabajar teniendo apenas 12 años, 11 años, y la gente que les contrata, pues al final a quien le paga es a los padres, y al final lo que hace es explotar laboralmente a estos menores. Entonces, sí es complicado el tema, y lo más grave de todo es que nadie lo quiere ver. Preferimos voltear a ver otras cosas, preferimos voltear a ver lo que está haciendo un partido, lo que está haciendo un candidato, lo que está haciendo el presidente, si se equivocó en una palabra, si se equivocó en otra. Preferimos ver eso que ver realmente lo que está sucediendo con los niños en México. ¿Y a qué atribuyes esto, Alejandra? ¿A que está normalizado esto que decía Pedro un poco hace rato de que los niños tienen que incorporarse a la actividad profesional o económica porque es necesario ante la pobreza, o por conceptos de género que platicamos un poquito en Central al Aire? ¿A qué atribuyes que como sociedad seamos tan resistentes a este tema? Y para empezar, a identificarlo como un problema. Yo lo atribuyo básicamente a la idiosincrasia del mexicano. O sea, finalmente es un tema cultural, es un tema que viene de muchas generaciones atrás, y es un tema que, bueno, pues desde hace 10 generaciones, entre más joven eras o entre más pequeño eras, más trabajabas. ¿Por qué? Porque tenías que ayudar a tus papás a salir adelante. Entonces, se ha normalizado tanto y se hace una combinación con el tema de género, hoy en día con la violencia de género, que al final se crea el maridaje perfecto para que se siga dando este tipo de explotación a nivel laboral y que nadie haga políticas públicas que sean efectivas para, si bien no erradicar, sí disminuir el número tan elevado de la deserción a nivel escolar que hay cada vez más, ¿no? Yo se lo atribuyo total y absolutamente a la idiosincrasia del mexicano. Ahora, entendiendo esto, que seguramente juega Pedro, no te voy a pedir la opinión sobre el caso específico de México. Además, tienes ya algunos meses de haberte incorporado acá, pero desde la posición que tú tienes una mirada internacional. ¿Cómo explicas también esto? Que insisto, seguramente hay factores locales que justifican prácticas, pero a nivel internacional, ¿cómo explicas tú que este fenómeno esté presente en tantas sociedades? Mira, es verdad, yo estoy aquí en México hace pocos meses. No conozco todas las idiosincrasias que mencionó la maestra Alejandra, ¿no? Recién, pero idiosincrasias hay en cualquier sociedad, y eso es verdad. Y yo coincido con ella en particular porque lo que pasa con la gran mayoría de los países que tiene esa problemática muy, muy presente en sus modos de producción es la pobreza. La pobreza es común a todos los sectores o sociedades que están tratando de enfrentar ese problema. Pero la cultura es lo que perpetúa
esa condición. Porque hay varios temas que me encantó lo que mencionó la maestra Alejandra, creo que vale la pena, quisiera solo hacer hincapié, que eso demuestra que no es un privilegio o no de México tener esa situación. Primero, creo que es interesante lo que mencionaba sobre la insensibilización, ¿no?, de la sociedad sobre ese tema. Porque eso, como está presente en nuestra vida, nosotros ni nos damos cuenta que es un problema. Eso es verdad. Pero por un tema que muchos lugares usan como excusa, ¿no?, la cultura para perpetuar prácticas de total, ¿no?, elementos no culturales que yo podría dar un ejemplo capaz un poco serio, muy serio a propósito, que pasa en algunas culturas y grupos étnicos en África, que la mutilación de órganos genitales de las mujeres es una práctica. Sí, sí, normalizada, claro. O sea, por un argumento cultural se están reproduciendo prácticas totalmente abusivas y que van en contra de todos los derechos humanos. Y eso pasa con trabajo infantil, porque muchas veces ni se dan cuenta que es una mala práctica y que va en contra de los derechos fundamentales. Entonces yo coincido con el tema de la cultura. La cultura es capaz del núcleo duro de poder combatir con este tema. La pobreza es una manera. Y yo tendría creo que lo que capaz sería diferente de México y de otros lugares sería, primero, la capacidad de poder responder a ese problema. Yo no sé si no quieren ver o no saben qué hacer con lo que están viendo, porque eso también es un problema, porque eso puede suceder. A veces dentro de la práctica, muchas prácticas humanas, es la negación, porque uno no sabe qué hacer ante un problema. Entonces, pero aquí en México, con lo poco tiempo que estoy, capaz de una mirada bastante más optimista que pesimista, es que yo me topé con varias iniciativas en varios estados, entidades y con varios actores de la sociedad mexicana comprometidos con el tema. La doctora Alejandra es un ejemplo concreto de un compromiso de una ciudadana dentro de su papel de directora de un instituto, también está cumpliendo con ese rol, pero ella encontró una manera de enfrentar y de hacer su parte en ese contexto. Lo que sí veo es que hay un interés político, ¿no? Hay una voluntad política, pero la dificultad en ese tema es cómo coordinar las políticas públicas. Tenemos varias iniciativas, yo podría nombrar varias iniciativas, tanto dentro del carácter federal como estatal, involucrando el sector empresario, secretarías de bienestar social, educación, salud, trabajo, pero están sueltas, no están coordinadas. Y la coordinación no es algo sencillo. Poder tomar la frente, ¿no? Tomar ese papel de coordinar una política pública a donde la responsabilidad sería compartida de poder proteger a la niñez. Porque aquí está el tema, ¿de quién es la responsabilidad de esos chicos y chicas que están en los cruceros vendiendo caramelos, limpiando vidrios o lo que sea? ¿Es de quién? Porque nadie se pregunta, ¿qué está haciendo ese chico y no está en las escuelas? Mira, eso no pasa en muchos países porque el turno escolar es muy claro. En muchos países, si un adulto ve a un chico, una chica suelta por la vereda, sabe ya que denuncia, no ya llama, claro. Y ya lo agarran, ya qué está haciendo aquí, porque es horario de colegio, de escuela. Y entonces, cuando tenemos sistemas educativos con varios turnos, eso complica que la sociedad pueda preguntarse, ¿qué está haciendo en ese semáforo? ¿Qué está haciendo ahí parado con esa mujer? ¿Es un chico, pertenece a esa mujer o no? ¿Y por qué está esa mujer ahí? ¿Quién es la persona responsable? No es de mi municipalidad, vino de otro lugar y está aquí en mi ciudad. Entonces es un entramado complicado, pero es una voz positiva, optimista. Yo veo en los pocos meses que estoy aquí, hay interés concreto de varios actores de poder enfrentar ese problema. Muchos no ven porque no saben qué hacer. Y ahí podremos asistir
con entidades o ciudadanas como la doctora Alejandra, que está ahí, ¿no? Muy comprometida con eso, y podemos juntar y más. No quiero hacer apología al Poder Judicial, pero ese espacio que nos está brindando con la justicia de ver no es menor, porque ustedes son los operadores de derecho y poder responsabilizar con la fiscalía, con la estructura de la procuraduría, con los abogados, con el sistema de notarios. O sea, hay todo un cuerpo de actores, operadores de derecho, que tienen que hacer cumplir la ley. La Constitución mexicana promueve una corresponsabilidad de la sociedad, de la familia y del propio poder público. De acuerdo. Vamos a hacer un corte, ahora que regresemos con la maestra Alejandra Romo, de cuáles son los sectores donde más se presentan este fenómeno y cómo es que tenemos normalizado. Y recuerdo algo que también vamos a revisar, el tema de los presupuestos, porque yo recuerdo palabras de Ricardo Bucio, quien trabajó en CIPINA durante mucho tiempo, hasta hace poco, y él decía, es que en el discurso todos ponen a la infancia en la prioridad, pero a la hora del presupuesto luego no necesariamente se refleja, y de eso vamos a platicar también regresando a esta pausa. Vamos, es muy breve y enseguida regresamos. Ya estamos de regreso. Y a ver, maestra Alejandra Romo, ahorita con lo que nos dijeron en este primer segmento, primero ya nos dijeron que hay factores culturales, que otros factores culturales hacen que a veces volteemos para un lado, que normalizamos, que a veces, como dice Pedro, no sabemos qué hacer y entonces en la tragedia de la parálisis permitimos que siga ocurriendo. ¿Cuáles son los sectores donde es más frecuente que se siga presentando este trabajo infantil? Fíjate que ahorita que refería Pedro el tema de no saber qué hacer, no saber cómo lidiar, yo creo que tiene mucho que ver psicológicamente con un fenómeno de proyección. Tiene mucho que ver con el hecho de que en su momento yo también lo viví, en su momento yo también lo sufrí. Entonces, me estoy exponiendo a mi realidad, estoy espejeando con el niño violentado, estoy espejeando con lo que yo viví y de lo cual me costó. Es más, ni siquiera he podido salir. Y mejor me volteo o me tapo los ojos o simplemente digo, esto no puedo lidiar con ello. Entonces, yo creo que esa falta de empatía por parte de la sociedad es más bien una falta de capacidad, psicológicamente hablando, para lidiar con un fenómeno que yo viví, con un fenómeno que la mayoría de los mexicanos llegaron a vivir, hablando del tema de la violencia. Y hablando de la explotación laboral, que también es un tema de violencia, creo que va por el mismo lugar. El sector más vulnerable, pues es el que menos dinero tiene. Entonces, el sector más vulnerable es el que, al tener menos dinero, tiene menos acceso a los derechos humanos que se encuentran consagrados en la Constitución. Ahora, acceso a la salud, a la protección de la salud, tiene menos acceso a la educación, son los sectores más vulnerables y es en donde más se da este tema de la explotación laboral. Ahora, Alejandra, perdón que interrumpa, pero entiendo que además ahorita, por ejemplo, mucha gente, con lo que ustedes nos han contado, quizá les viene a la mente ese niño o esa niña en ese crucero, como decías. Pero entiendo que hay industrias que de pronto han hecho de esto, del trabajo infantil, casi la base de su operación, y que ya no es solamente ese caso aislado, y tengo la referencia de los jornaleros, de los niños en el campo, que entiendo que es uno de los problemas, Alejandra, que tenemos, donde justamente se mezclan factores estructurales de normalización de estas prácticas. Así es, y no nada más, digo, en cuanto al tema de los jornaleros, aquí también, por ejemplo, el tema de todos los niños que son sustraídos o que son vendidos por las mismas familias y que son rentados por gente que maneja todo este tema de los indigentes, por llamarlo de alguna manera, y que tienen que cumplir con una cuota diaria. Y estos niños, como lo decía Pedro, bueno, es su hijo, ¿por qué todo el tiempo está durmiendo?
¿Por qué los alcoholizan? ¿Por qué los drogan? ¿Y por qué nadie, siendo un delito que se persigue de oficio, siendo un delito que cualquiera puede denunciar? Recuerdo, si me permiten compartir, en una ocasión estaba parada en un semáforo en Sullivan y de repente está un carro al lado de mí y yo nada más veo que voltean, están pegando hacia abajo en el asiento trasero. Entonces, pues al no ver a alguien dije, pues está muy raro, ¿no? Ujú. Me hago para adelante y resulta que era una criatura de 2, 3 años. Y el papá lo estaba golpeando. O sea, estaba histerizado por el tráfico, no sé, estresado por el trabajo, lo que sea, y volteaba y le pegaba. El niño estaba paralizado del terror. Paré una patrulla y le dije, solicito a petición de parte que a este señor lo pongan a disposición. No, pero es que ¿cómo le va? Tengo ese derecho, tengo esa facultad. Esa petición de parte, se está violentando a un menor, solicito que pongan a disposición de la autoridad competente al, a la persona que lo está agrediendo, yo suponiendo que era el padre, ¿no? Ujú. Entonces se hizo todo eso, se puso a disposición y al final, pues la ley lo veía como, bueno, pues es que no trae marcas visibles, no es algo grave, pues tiene que salir. Y como él es el papá y él tiene la guarda y custodia y Ujú. tiene la patria potestad, entonces, pues que salga, no espérame. Hoy, con la ley de los derechos de niños, niñas y adolescentes, la Ujú. autoridad, afortunadamente, tiene la obligación de que sea el papá, sea la mamá, sea quien sea, la autoridad se convierte en garante. Yo, cualquier ciudadano Ujú. mexicano, cuando ve que se está violentando a un niño, en ese momento lo puede retener, lo puede apartar de la persona que lo está violentando o que lo está haciendo trabajar, que Ujú. ves a un niño chiquito boleando zapatos, etcétera, lo puedes apartar y en ese momento tú te conviertes en el garante del menor hasta que la autoridad determine si lo manda al DIF, Ya. si lo que se tenga que hacer. Pero es Ahora, que nadie hace nada y todos dicen, claro. no te metas en problemas. Ay, Sí, no, sí. perder el día en la delegación, ¿no? Pero fíjate, esto que apunta Pedro, esto que apunta ahorita la maestra Alejandra Romo, es un tema de también poner en evidencia, claro, una conciencia social de involucrarnos y de decir, de entender que las niñas y niños no son propiedad de nadie, sino que son sujetos, ¿no? Y no objetos que alguien puede hacer con ellos, volverlos, explotarlos profesional, laboralmente. Pero también la necesidad de tener políticas de Estado, ¿no, Pedro? Porque si no hay una política de Estado que acompañe estos temas, no hay una solución de fondo, porque detrás de ese trabajo puede haber necesidades económicas de las familias, detrás de esa intervención tiene que haber un sistema que arrope al niño pues, de ese entorno que lo estaba explotando. Es decir, creo que tiene que ver con esta de las coordinaciones que hablabas, ¿no? Eso es verdad, eso es verdad. Yo coincido claramente en lo que mencionó la maestra Alejandra, porque a veces la sociedad no sabe qué hacer, no sabe ni siquiera que son corresponsables. Lo que hizo esa intervención de la maestra Alejandra fue muy brava, ¿no? Fue de poder Sí, sí. salir, pero ni todos se animan porque no saben qué puede hacer, porque hasta dónde puedo ir. Por eso es importante hacer hincapié al Poder Judicial, la Fiscalía, porque la verdad, Alejandra, perdóname si así la llamo, fue una ciudadana, más allá de todo su papel, el rol de la sociedad, fue una ciudadana que tomó, ¿no? Coraje, levantó y cumplió un rol de una fiscal, ¿no? Claro. Y defendiendo a ese chico bajo esa violencia. Porque, y ahí yo, en temas, yo coincido que el tema de la coordinación que falta es una política integradora, porque ¿cómo hacer con que cada uno sepa cuál es su rol como ciudadano, como miembro de una institución, como miembro de una sociedad o como un conductor de un auto que está ahí al lado de otro, ¿no? Que pueda ver primero qué es un delito y qué es un delito. Eso pasa con violencia doméstica. Escuchamos nuestro vecino pegando
¿no? A sus hijos o a su mujer y no hacemos nada, ¿no? O sea, no hay una cultura tampoco de denuncia porque hay todavía ese aspecto a tratar de superar, pero por eso es importante que tengamos una estructura legal que pueda hacer con que cada uno entienda que sí, ellos también son corresponsables por la omisión, ¿no? Entonces, es un tema muy importante que no seamos omisos en esos procesos. Pero ¿cómo no ser omiso si no sé a quién recurrir? Llamo a Defensoría, a Fiscalía, a la Policía, ¿a quién? Entonces, ahí voy con el tema de una política que pudiese integrar papeles, mandatos y roles que no se solaparan, porque sabemos que hay actores públicos que tienen mandatos muy claros, pero que coinciden con otros. Hay un fiscal de trabajo, hay un inspector, o hay un maestro, o un médico. ¿Quién podría ser un médico desde su competencia que va en su estudio unos chicos con clara, nítida señales de violencia? Bueno, denuncia, no denuncia. Hay un sistema de notificación de la salud pública que eso va a disparar para que se pueda, un asistente social pueda pedir que un juez emita un orden de allanamiento. O sea, hay esa cadena, es muy complicada, pero se puede, porque aquí tenemos actores públicos con competencias, con poder del Estado, y el tema es cómo coordinar. Y eso creo que lo que estamos por organizar, y creo que es algo que podríamos fomentar como OIT, porque hay un tema que quisiera hacer antes de terminar, ¿no? Sí, sí, Con sí. ese pensamiento, es que la verdad, el trabajo infantil se da a donde hay mucha informalidad económica y a donde los trabajadores no están organizados. Dentro de un proceso productivo formal, ¿no? Que hay un sindicato, sea lo que uno piensa del rol de un sindicato, pero es muy importante un sindicato cumplir su rol para proteger a los trabajadores y que tampoco se explore el trabajo infantil. Esos serían los primeros que estarían denunciando dentro de un proceso productivo tradicional. El medio rural, como mencionaron aquí recién, con los jornaleros, es más complicado porque tampoco están súper bien organizados. Entonces, por no estar organizado, eso dificulta para que también se denuncie, ¿no? Sistemas de trabajo infantil. Entonces, eso para contarles que eso, como OIT, como una agencia especializada de Naciones Unidas, ¿no? Que somos tripartitos dentro de su gestión, sector, empleador, sindical y el gobierno, es importante que una política pública se pueda también incluir a esos actores, pero cada cual con su papel. ¿Qué corresponde a la enseñanza pública nacional? ¿Qué corresponde a un bienestar? ¿Qué corresponde a la inspectoría de trabajo? ¿Qué corresponde a la defensoría? Y es ese mapeo de actores, ¿no? Poder, bueno, y ahí armar un plan en que cada cual sepa a dónde entrar y puede entrar para que la red de protección a la niñez esté funcionando. Porque hay tantos huecos que hacen que se escapen todo eso que pasó con lo que enfrentó maestra Alejandra, porque se queda ahí en la nada porque no hay un seguimiento dentro de una red. Entonces eso, creo que lo que yo coincido contigo, Mario, que es un tema de una política, pero es un tema de coordinar las varias acciones y los varios mandatos que en México ya tenemos. De acuerdo. Ahora, Alejandra, decía Pedro en su primera intervención que del 2000 para acá ha habido una disminución del trabajo infantil en el registro. En México has visto pasos, es evidente que no estamos donde queremos estar. Nadie puede sentirse satisfecho con el punto donde estamos hoy. Pero en tu opinión, ¿se han dado pasos en el sentido correcto? Fíjate que yo, por ejemplo, estoy muy satisfecha porque, así como lo mencionaba Pedro, como ciudadanos, al tener este ahínco, esta fuerza, ¿no? Para poner un alto, aunque no sea de mi familia, aunque no sea, pero es una criatura que no se puede defender. Entonces, todo el mundo, cuando yo les decía lo que había hecho, me decían, es que no te dio miedo. Pero ¿cómo lo hiciste? ¿Pero por qué? Es que yo no lo hubiera hecho. Imagínate, te arriesgas a que te hagan algo, te arriesgas a que le hagan algo a tu hijo. No. Entonces, ese es el pensamiento. Sin embargo, en mí pudo más el impulso
cuando veo las fotografías de un niño maltratado, pudo más el impulso, ni siquiera hubo cabida del miedo, ni siquiera pensé en las consecuencias y gracias a un tuit, hacerlo público, intervino el gobernador, intervino el Estado y hoy logramos, por ese caso, el caso del pequeño Owen, así se llama, logramos que se modificara el Código Penal del Estado de México y hoy en día en el Estado de México es un delito grave el maltratar o explotar en cualquier ámbito a un menor de edad. Entonces, lo cual quiere decir que implica prisión preventiva oficiosa en lo que se aclara, digamos, en que se determina la culpabilidad o no. Así es, y gracias a este caso, el padrastro está detenido y le habían echado nada más 8 años, le impusieron otros 8 años por lo relevante del caso y por la reforma que se dio, independientemente de que no existirá en perjuicio de persona alguna retroactividad, etcétera, pero al final es un caso que fue tan sonado que yo creo que hoy en día podríamos aprovechar para que esas políticas públicas se echaran a andar o esos cambios en la legislación se materializaran. Yo haría uso de las redes sociales, yo haría uso de la tecnología que tenemos hoy en día a nuestro alcance y que si bien no me puedo o no me quiero meter, como lo hace la mayoría de la sociedad, bueno, pues sabes qué, grábalo, súbelo, arroba a quien tengas que arrobar, pero de eso puede salir como lo que logramos nosotros. Y luego instituciones receptivas ante esta información y con la decisión de intervenir, ¿no? Vamos a ir a un nuevo corte. Ahorita que regresemos, yo quiero recoger algo que dijo Pedro al principio, porque decía, no toda la actividad es trabajo infantil, algunas sí, otras no, y creo que vale la pena aclararlo también. Y una segunda cosa que me gustaría, antes de que nos coma el tiempo en el siguiente bloque, mejores prácticas, cosas que se han hecho en otros lados, que han funcionado y de las que en México podríamos aprender. Ahorita Alejandra nos contó la reacción de un caso concreto y que de un caso concreto se lleva una reforma legal, que me parece es un buen ejemplo de cuando algo pues, se incide en la estructura y eso tiene consecuencias no solamente para esa niña o ese niño, sino más amplias, y prácticas de las que tendríamos que estar discutiendo que sea en México, además de la grilla y de todas las cosas que bien decía Alejandra, les dedicamos de pronto mucho tiempo. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con esto. Bueno, estamos de regreso y Pedro, decíamos esto en el bloque anterior que tú apuntabas, no todo es trabajo infantil y entonces me gustaría que nos pudieras ayudar a entender eso, por favor. Bueno, yo trataré de ser muy didáctico, porque claro, la idea no es poder leer todos los convenios que están por detrás de las normas en que México adherió. Pero básicamente, solo para efecto de información, son 2 convenios de la OIT que México adherió y que está cumpliendo e implementando, que es el convenio 138 y el convenio 182. El 138 es sobre la edad mínima y el 182 sobre las peores formas de trabajo infantil. O sea, no es que hay mejores o peores, pero yo voy a explicar en muy grandes y largos rasgos eso que podrá ayudarnos a pensar y poder distinguir lo que es trabajo infantil y lo que está permitido que un chico puede estar ahí asistiendo y compartiendo elementos culturales de su familia. Yo pondría, y creo que la maestra Alejandra no va a coincidir conmigo, pero hay, por detrás de esos 2 convenios hay 3 gafas que propondría a ustedes poder ponerlas. ¿Qué está por detrás? Claro, primero es obvio, lo que queremos con esos convenios, porque podemos pensar, bueno, ¿por qué no está UNICEF? Tenemos otras agencias, Naciones Unidas que están por ahí. Mira, lo que sabemos y queremos, eso somos como padres, hermanos, hijos, vecinos, lo que fuera. Queremos siempre que todos tengamos un buen trabajo. Es para eso que estudiamos. Entonces, a ese principio, ¿qué justifica por qué está la OIT metida en ese tema de trabajo infantil? Y no solo UNICEF, que también coincide con la OIT, con los principios de la niñez y derecho a la niñez en general, porque estamos preocupados con el futuro
del trabajador y de la trabajadora, que todos tengan oportunidades iguales sin sufrir discriminaciones. Entonces, con este parágrafo principal, tenemos 3 elementos que sugeriría que ustedes entendieran lo que es, de qué lado está la actividad del niño. Primero es la educación. Entonces, tenemos que mirar, eso creo que va a facilitar que los chicos, o que la actividad, tenemos que mirar, poner esa gafa, educación, ok. Este niño, esta niña, ¿está yendo al colegio, a la escuela? Sí. Bueno, entonces en principio está trabajando o ocupado, pero está yendo al colegio. Ok, esa es la primera pregunta. Hay una segunda. Ok, perfecto. Está asistiendo a clases, pero ¿cómo está su rendimiento? ¿Está consiguiendo hacer los exámenes? ¿Está consiguiendo tener un desempeño bueno? No tanto, porque capaz claro, esa otra actividad ya está pesando más, claro. Exactamente, porque está durmiendo tarde, está cansado, está enfermo, entonces ya ahí está el otro lado del trabajo infantil, no es trabajo de niños, ¿no? Entonces esa es la primera, ¿no? La segunda es la salud. Ok, el chico, la chica está ya en el colegio, está teniendo un supuesto buen desempeño, pero lo que está haciendo está comprometiendo o poniendo en riesgo su salud, su integridad física o su moral. Ahí es trabajo infantil. Porque está ayudando en su casa limpiando vidrios en un edificio, pero puede caer, puede morir. Claro, claro. Tenemos que evaluar eso. Está con cuchillos o está con fósforos, o sea, que tenemos que mirar si la actividad está exponiendo a ese niño a un riesgo a su salud, integridad física y moral. Y ahí estamos con el tema de los semáforos, de los cruceros, vendiendo flores en bares o en restaurantes, lo que sea, por la noche. No es espacio moralmente adecuado para un chico estar. Claro. Esa es la segunda. Y la tercera, Gafi, termino. Esa actividad, el chico está estudiando, teniendo un buen rendimiento, la actividad que está teniendo no está exponiendo su salud a nada, pero está él conviviendo con sus pares, que muchas veces está en casas de terceros, en otros lugares lejos de su familia, y tampoco permite que pueda estar jugando y conviviendo con sus pares. Son las 3 gafas que uno tiene que estar evaluando lo que es trabajo infantil, así prohibido, y lo que sería un trabajo integrador, socializador, ¿no? Que estaría haciendo que el chico estaría. Y eso toca mucho el tema rural, porque sabemos que 2 veces más chicos y chicas están trabajando en el área rural de que la área urbana. Y ahí hay muchos de esos elementos que en el área rural, a pesar de la informalidad, hay mucha exposición a riesgos a su salud y la física, sin hablar de poder o no asistir a un colegio porque están muy lejos de su casa, no hay transporte. Entonces hay todo eso que uno tenía que mirar para facilitar una rápida interpretación de lo que es prohibido y que sí se podría considerar. Y en siguiendo con este hilo, maestra, ¿qué prácticas en tu experiencia profesional son replicables que tendríamos que estar aprendiendo y que permiten mantenernos, digamos, en estos temas que nos comentaba ahora Pedro? Pues yo creo que en relación a otros países hay un sinnúmero de países que nos pueden dar una especie de ejemplo para llevar a cabo o para poder implementar estas políticas públicas o estas figuras que en México no existen, o fortalecer figuras que ya existen, como es el DIF, fortalecerlo, cambiarlo, agregarle, no sé. Pero se me viene a la mente, por ejemplo, Estados Unidos. En Estados Unidos es penadísimo el hecho de que un menor no vaya a la escuela, el hecho de ser golpeado, el hecho de ser explotado, el hecho de que trabaje, porque luego interviene el Estado, y en ese momento el Estado le retira inclusive el apoyo económico a los padres y retiene al menor y dice no. Entonces,
lo hacen con una rapidez, lo hacen con una facilidad, con una eficacia que creo que podríamos aprender mucho de eso y que lo único que falta es que las personas que tienen a su cargo esa procuración o esa administración de justicia, esa creación de leyes inclusive, hablando del poder legislativo, simplemente se aboquen a, si bien no a estudiar, pero sí a analizar, a ver un poco más allá de lo que se puede hacer en este país. Y así como se transformaron en el 2008 los juicios y el sistema penal inquisitorio se volvió un sistema penal acusatorio, se convirtieron los juicios en juicios orales. Se tuvo del 2008 al 2016 para implementar todo el sistema de justicia penal nuevo. Se capacitó, se invirtió, se transformaron, se crearon las nuevas salas de oralidad. Bueno, ¿por qué no hacerlo con el tema de los niños? Claro. Ya vimos que sí se puede. Claro. Bueno, simplemente... Pues claro. Es simplemente, perdón que interrumpa, pero estamos en un proceso ahorita de reforma laboral, justamente también de adaptación de nuestros litigios. Ahí a lo mejor, Pedro, tenemos que dedicar otro programa un día a ese asunto, al tema de la justicia laboral, pero es otro ejemplo, como el que nos decía ahorita la maestra Romo, de cuando el sistema dice tenemos que resolver esta cosa de otra manera, porque la forma en la que lo estamos haciendo no es la mejor. Y repitiendo la pregunta, Pedro, ¿qué dirías tú de las prácticas que tú has visto, incluso en tu experiencia dentro de la OIT, prácticas que en México o que te parece que en general los países tendrían que estar aplicando, además de lo que ya han dicho en tema de coordinación, que me parece fundamental, en el tema del cambio cultural que han señalado los dos, que me parece muy importante, sobre la sensibilidad sobre este tema, en el asunto de la formalidad de la economía, para quitar estas zonas grises donde se permiten estas prácticas. Pero ¿qué otros elementos, Pedro, en tu opinión, podríamos agregar a esta, pues no receta, pero sí ruta para combatir el trabajo infantil? ¿Verdad? No hay una receta, pero hay elementos claros que tenemos que tener en cuenta para cualquier política que pueda coordinar una acción pública, ¿no? Claro, el tema de reforma laboral es otro tema, ¿no? Que por supuesto muy presente, que estaríamos dispuestos a conversar con ustedes en otro momento. Muchas gracias. Mira, creo que México vale la pena informarles que 2021 es el año internacional contra el trabajo infantil. Eso se estableció en Naciones Unidas, por supuesto, con la ayuda de la OIT y de la Alianza 8.7. Es una alianza mundial que está vinculada a la meta 8.7 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que es una meta específica sobre trabajo infantil y trabajo forzoso. Eso, y en el marco de esa alianza 8.7 se establecieron algunos países pioneros, y México es uno de los 22 países reconocidos por esa alianza como un país pionero. O sea, un país que ha tenido ya varias experiencias, iniciativas, hay voluntad política, falta coordinar, es verdad, pero hay elementos concretos para hacer con que México tenga ese protagonismo y esa importancia dentro de la lucha mundial. Y yo podría nombrar varias políticas ya que mira, la OIT ha tenido hace casi 30 años varias iniciativas acompañando proyectos y programas, políticas en varios países, inclusive aquí en México, en varios momentos de la historia de la oficina aquí en México. Y hemos tenido, y algo que es muy concreto, que eso está comprobadísimo, con políticas de ingreso a las familias pobres para que puedan asistir a las clases, pero condicionada a no trabajar. No es solo política para ir a asistir a clases, pero condicionada, controlada, monitoreada por esta red de protección, porque no basta solo cobrar un sueldo o algo, pero no hay ningún seguimiento de las contrapartes o la contrapartida que la familia tiene que ir, que es no solo estudiar, pero no trabajar. Entonces, y eso presupone un seguimiento, un control, un monitoreo con los actores ese que hablamos. Entonces, por supuesto, una escuela integral, ¿no? Por la mañana, complementando con actividades lúdicas, deportivas, que complemente la formación para que los chicos y chicas no hay ningún chico o chica afuera del colegio. Y claro,
O sea, hay la transferencia económica para familias pobres con programas específicos porque, como bien mencionó la doctora, ¿no? Alejandra, los chicos necesitan una asistencia, también los que sufren violencia, que han sufrido violencia, y eso no es una prerrogativa solo de México. Ni todo Estado sabe cómo lidiar con cosas de familia, del hogar. Es muy complicado una política pública porque hay un supuesto que toda la familia, hay un supuesto romántico. La familia, los chicos están protegidos, pero no es siempre. Entonces, el Estado entrar en esa esfera es muy complicado. Y otro tema que es clave, un sistema de inspección laboral coordinada con otros elementos de inspección, con el Poder Judicial, para poder poner en la cárcel o preso los que están ahí no cumpliendo con eso. O sea, hay varias experiencias de muchos países que toca esos tres elementos que mencioné recién, que complementan lo que mencionó la maestra Alejandra. Oye, y Alejandro, yo nada más quisiera ya casi cerrar los minutos que nos quedan, y lo han dicho ustedes de manera implícita, pero entender que esto le toca a los diferentes niveles de gobierno también, ¿no? Porque ahora que escuchaba a Pedro, me queda claro que hay temas de política social que son federales, la política educativa es fundamentalmente federal en muchos sentidos, ¿no? Pero hay temas como el Ministerio Público o el DIF o la atención, que es estrictamente local el área de intervención, ¿no? Y que quizá parte de este llamado que hemos hecho en este programa, pues es que cada nivel haga la parte que le toca. Así es. Yo creo que, ya viene lo que es el Código Penal Nacional. Esto se me vino a la mente, ¿no? Si ese Código Penal va a regir en todos los estados de este país y va a ser un único Código Penal, ¿por qué no hacer desde ese lugar, y que es ya casi en un futuro inmediato, ¿por qué no hacer desde ese lugar un cambio a las tipificaciones de los delitos cometidos en contra de los menores y empezar por ahí? Digo, haciendo algo a corto plazo. ¿Me explico? Porque ya el Código Nacional Penal tiene ya que salir. Entonces, ¿por qué no empezar por ahí? Y después, sí, efectivamente, que se organicen todos los niveles federal, local, municipal, estatal. Al final, lo que se necesita es capacitar, sensibilizar a los servidores públicos que no se está hablando de un delito cualquiera, que no se está hablando de que está trabajando una persona de 20 años que puede hacer valer sus derechos. Estamos hablando de personas que no se pueden defender, de personas que no se saben defender. Estamos hablando de los más vulnerables y que lamentablemente, con esto quiero cerrar, lamentablemente no nos hemos puesto a pensar ni como sociedad, ni como raza, nos hemos puesto a pensar que esos niños son los que van a tener en sus manos el futuro de nuestro país. Así es, de acuerdo. Si no hacemos algo, entonces no esperemos que el futuro de este país mejore o cambie de manera contundente. Pues yo les quiero agradecer mucho a los dos que nos han ayudado a entender mejor este tema con todas las aristas y la complejidad que tiene. También con una pequeña cuota de optimismo de Pedro, que me parece importante en estos temas, porque nos recuerda que no es un destino del que no se puede salir, ¿no? Aquí los dos nos han contado cosas concretas que se han hecho en México y en otras partes, de cómo la acción individual puede tener consecuencias, pero también la acción colectiva es indispensable para estos temas. Pedro, muchísimas gracias por esta conversación. No, gracias a ustedes, un placer. Bueno, creo que México está en buen sendero y vamos a seguir acompañando a ustedes para quizás un futuro plan nacional, no interinstitucional, que va a involucrar todas las entidades federales bajo ese México que va a proteger a sus chicos y a sus chicas de manera integral. Cuente con OIT. Muchas gracias. Gracias, hacia allá queremos ir, Pedro. Muchas gracias. Y gracias, maestra Alejandra Romo, por estos minutos. Gracias, un placer el haber compartido este foro con ustedes. Y pues bueno, ojalá a la audiencia le quede
esa semillita, algo grabado de sí puedes, tú puedes impedir que lastimen a un menor y tú como individuo puedes hacer y salvarle la vida a un ser humano. Seguramente. Muchas gracias a los dos y gracias a usted por habernos acompañado. Yo le invito a que continúe nuestra programación aquí en Justicia TV. Soy Mario Campos y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.